Amigos de Río Grande, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos aquí en el ámbito del Museo Virginia Choquintel, el Museo de la Ciudad, dispuestos a recordar algunos acontecimientos que nos ligan al ayer. El ayer es el año 1921, el mismo en el cual el 11 de julio de aquel año se dicta un decreto que nos involucra. Ese decreto crea colonias agrícolas en todo el país, aproximadamente el número de 500, y de ellas el desafío para Río Grande fue convertir un espacio que había crecido informalmente hasta ese momento en un centro urbano más desarrollado, en un área netamente rural como era la ganadera ovina, desde hacía algo más de 2 décadas, en un espacio de cambio cultural, donde ya no existían como figuras predominantes los antiguos cazadores-recolectores, los que por entonces se llamaban los zonas y que hoy conocemos como los celda. Y a todo esto, en un invierno donde la población escaseaba, puesto que la mayoría de la gente venía a trabajar aquí en el verano, se daba esa noticia. Una noticia que tal vez llegó por vía telegráfica, puesto que en la zona de la costa, como un símbolo de la modernidad, se divisaba una antena muy alta, que era la antena de la estación de radio, donde se supone que en algún momento llegó por telegrama la noticia que dejábamos de ser simplemente el lote 41, reservado para uso fiscal, y pasábamos a ser un nuevo pueblo. Sobre este acontecimiento que les habla Oscar Domingo Gutiérrez y Esteban Rodríguez, que está junto a mí, hablaremos de temas que tal vez son los mismos que usted se está preguntando. Sí, y en ese caso podemos empezar a pensar y a recordar cuál era el contexto de lo que estaba pasando a nivel global y en nuestro país. Sí. Hacía muy poco tiempo había terminado la Primera Guerra Mundial, los rusos estaban finalizando también su proceso revolucionario, y hacia nuestro país hacía muy poco tiempo que el radicalismo había obtenido su primer mandato con Hipólito Yrigoyen a la cabeza. Es importante decir que se presentaba como una nueva esperanza antioligárquica, por más que había muchos que se resistiesen a esa situación. Y también había un poco de violencia a nivel institucional, y recordemos que es asesinado el gobernador de San Juan, que esto también fue algo sumamente grave. Fallece Luis María Drago, de quien nos heredó también una doctrina. Una doctrina, sí, muy importante. Y acá hay algo interesante, 2 puntos ahí para marcar, que quizás aquellos que están atentos a las noticias nacionales, primero fue el hermanamiento con España, con la inauguración de la estatua de Cristóbal Colón. Esa que ya no está más en el Paseo Colón. Esa que ya no está más en el Paseo Colón, que estaba atrás de la Casa Rosada. Y por último, el fallecimiento de Dardo Rocha, que había sido el fundador de la ciudad de La Plata. La primera Brasilia. La primera Brasilia. No, cuando se habla de una ciudad pensada para el futuro y sus habitantes, como fue Brasilia en su momento, ya tuvo un antecedente en nuestro país, que fue la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata. Sí, y en todo ese sentido, Río Grande estaba muy lejos de esta situación, porque como éramos territorio nacional, no podíamos ni ser elegidos, ni además participar de los... Éramos ciudadanos de segunda. Ciudadanos de segunda, sí. Así es. Entonces, en ese ámbito se venían suscitando algunas situaciones preocupantes para el conjunto del país. Una de ellas fueron los sucesos de Santa Cruz, hoy conocidos con el nombre de la Patagonia Trágica, o la Patagonia Rebelde. Casi que le estamos dando el nombre de las películas que con el tiempo vendrían a simplificar la mirada sobre aquellos días. Cuando te escuchaba hablar de la Primera Guerra Mundial, en realidad yo creo que ese término ni siquiera se utilizaba, porque todavía faltaba la segunda. Claro. Era como que había sido la Gran Guerra. La Gran Guerra, exactamente. Y el país había estado trabajando en función de esa Gran Guerra, puesto que proveíamos a uno de los sectores beligerantes de elementos sustanciales para la supervivencia de sus ejércitos, como era, dentro de lo que nos interesa a nosotros, alimentos, la carne frigorizada. Exactamente. ¿No? Y la lana. Sí.
y fundamental para sus indumentarias. Sí, y además de la lana, todo aquello que se pudiese aprovechar del animal, ¿no? Sí, sí, sí. Las tripas, los cueros con lana, sin lana, todo eso se exportaba fundamentalmente a Inglaterra, que era nuestro mercado más importante. Bueno, en ese sentido, con las huelgas en Santa Cruz, que se dan después de terminada la guerra y cuando se cierran los mercados internacionales porque ya no necesitaban comprarnos con la misma urgencia que tenían antes, puesto que había terminado la contienda. Sí. Lo que ocurre siempre cuando termina una guerra, ¿no? Comienza alguien a mirar las cuentas y las cuentas estaban en rojo. Las cuentas estaban en rojo. Entonces, el frigorífico que se había instalado en Río Grande a partir del año 1918 entra en crisis también. ¿Para qué tanta inversión si hoy por hoy no tenía compradores? Y tal vez se pensó que la creación de un pueblo diversificado en tareas más simples, por ejemplo un pueblo rodeado de quintas y de chacras, como sería Río Grande, ofrecía cierta alternativa de poblamiento para la gente que quisiera venir hasta aquí, que no era mucho. ¿De cuánta gente hablábamos en el censo de 1914 aproximadamente? Para la ciudad de Río Grande, unas 150 personas. Para la futura ciudad. Para la futura ciudad, unas 150 personas. Calculen ustedes, una escuela. Sí, o un par de aulas nada más. Un par de aulas, sí. Pero según el censo, también en el departamento de San Sebastián llegaba a unas 400 personas. Más. Y cuando se hablaba de los aborígenes, que habían sido los antiguos fueguinos, estos se habían dispersado, un poco escapando de todo este proceso de la ganadería que había tenido su perfil cruento, y se calculaba que podían ser 280, pero desperdigados fundamentalmente en la zona boscosa, es decir, en la zona central de la isla, que ya no nos pertenecía a los riograndenses, era parte del departamento de Ushuaia o del departamento de Bahía Tetis. Nosotros éramos departamento de San Sebastián. Sí, y eso se juntaba todo en la zona de Río Fuego, era como una triple frontera caliente. Ahí se dividía todo. Se dividían las tres fronteras fueguinas. Que ahí, según los informes de las hijas de María Auxiliadora, había unas 7 indias nada más en la misión salesiana. Ya no quedaba nadie. Ya no quedaba nadie. Esto también es importante poder destacarlo. También hubo huelgas en Chile. ¿Sí? No nos podemos olvidar que para esa misma época se producen algunos levantamientos y algunos reclamos en la zona de Chiloé. Y estábamos tan ligados en lo económico a Chile que los convenios laborales que se firmaban para Punta Arenas también se aplicaban en la zona rural argentina. Esto se dio fundamentalmente en el año 1916, pero los sueldos estaban congelados, calculen, ¿no? 5 años después. No era muy dinámico en la vida laboral lo que podía esperar un trabajador que viniera hasta este lugar, ¿no? Muy bien. Sí. Ese era el mundo fueguino, hasta ese momento. Un mundo que nosotros iremos describiendo, a la par que vamos compartiendo desde aquí, desde el Museo Virginia Choquintel, otros acontecimientos que están ligados a nuestra mirada hacia la Tierra del Fuego de hace 99 años.